tema, si entendieron bien, qué tanto les fue eh, cómo les fue con el tallercito, perdón. No, no hay nada que apuntar. Ok, No, y bueno, pues, yo entendí bien el taller de los demás. Ustedes. listo. Entonces vengan y les comento algo. Para esta semana, ya que estamos esperando a ver qué nos dice el SENA en relación a lo de a lo de la, ¿a lo de qué? Lo de finalizar la cuarentena o no. Necesariamente, pues, el SENA tiene que tomar acciones con eso, porque si no es muy complejo que nosotros, pues, logremos transmitir todo el conocimiento sin hacer la práctica. Y a mí realmente lo que me preocupa es eso, muchachos, meterlos ustedes a la práctica. Entonces, pues vamos a dejar al final un ratico y vamos a hablar de eso. Sin embargo, vamos a darle a la clase de hoy. ¿Pudieron ver los videos? Sí, pero yo lo pude ver completo. ¿Y el texto lo leyeron? El texto sí lo leí, pero el video no lo alcancé a ver, no me alcancé, porque no tengo solamente megas, entonces de pronto no me alcanzaba para la clase. Ah, bueno, perfecto, listo. Me interesa que esa cartillita que les mandé, muchachos, ojalá la guarden. Sí, pero está buenísima. Yo alcancé a leer un poquito más de lo que usted nos dijo y está muy interesante. Sí, es una cartillita bien, bien bonita y sobre todo muy ilustrada, porque enseña mucho, no solamente de bovinos, sino de todos los animales. Entonces, ojalá la aprovechen al máximo, porque es una cartillita muy Sí, bonita. está bien explicada, bien detalladita. Y está hecho bueno, no para el SENA, sino para una entidad muy parecida al SENA en México, Guatemala, Honduras, me pasa uno, Salvador. Esos países tienen el ICSN de esa cartillita y entonces es muy interesante. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es reproducción asistida, entendiendo de que ya sabemos cómo es la eficiencia de un animal, entendiendo de que sabemos hasta dónde puede producir billete una vaca. Y mi interés, muchachos, es que ustedes logren identificar cuando una vaca da plata o no. En ese sentido, sabemos hasta dónde podemos maximizar la reproducción de los animales. Y en algún momento, pues vamos a tener que intervenirla, entendiendo de que esa intervención, pues me va a repercutir meterme con el animal e intervenir en todo el proceso de reproducción del que hemos venido hablando. Hace algún tiempo nosotros vimos los pasos de la monta, ¿se acuerdan? Cuando estábamos en el centro. Recuerdan que era el acercamiento, la olfacción, la del desfunde, la estocada y finalmente con el golpe de riñón. Bueno, son más, en este momento no lo voy a citar todos. Bueno, la técnica de reproducción asistida implica que el hombre está en medio de todo eso. Es así que entonces nosotros sabemos que es la monta natural. A ver, la monta natural, ojo con este término, consiste en mantener el toro suelto en el potrero, con todos los animales de la finca permanentemente. Es decir, el toro está en el potrero y la vaca está en celo y el toro va y la monta. Ahora, viene un concepto y yo sé que alguno de ustedes me lo va a preguntar en algún momento, ¿cuántas vacas puede tener un toro? Bueno, muchachos, eso es muy relativo, depende el bolsillo. Depende del bolsillo de quien tenga esté al frente de la ganadería. A ver, los textos recomiendan un toro por cada 20 animales y pues tiene una explicación fisiológica en el desgaste del trabajo sexual del toro. Sin embargo, pues no todas las ganaderías cuentan con esta posibilidad. Muchas veces, y yo lo he visto y hasta lo he hecho, he puesto hasta 50 vacas por un toro. ¿Qué determina eso? Pues primero la condición física del toro, que es un animal
que pues normalmente pueda aguantar este trabajo, que tenga todos sus requerimientos nutricionales suplidos, eh, que tenga toda su salud, su fertilidad, tanto de cópula como de generador, que esté al día. Y lo más importante, hacer permanentemente manejo de estos animales. Es decir, un animal, un toro con 50 vacas, obviamente tiene que descansar más que un animal con 20 vacas. Entonces, en ese sentido, pues es importante que si tenemos un toro con 50 vacas, tenemos que estar atentos de aplicar el multivitamínico, el reconstituyente y dejarlo descansar porque si no el animal se agota muy rápido. Esa es la monta natural. Ahora, en ese sentido, después de que ya interviene el ser humano, desde que hay intervención del ser humano, ya esa monta no es natural y se convierte en una monta controlada. ¿Cómo así? Pues sí, en el momento en el que ya interviene el hombre, es donde el hombre interviene en cada uno de los pasos de la cópula. ¿Y cuáles son los pasos de la cópula? Bueno, normalmente, ¿cómo es la monta controlada? Es el técnico, el operario que está al frente del animal, quien identifica el celo de la hembra y automáticamente procede a retirarla del lote y se la lleva al toro para que la copule. Eso básicamente es lo que nosotros llamamos monta controlada, que permite tener muchos más animales, o sea, puede tener un toro, puede tener muchísimas vacas, puede estar continuamente en trabajo, va a estar porque es un toro que va a estar descansado, va a estar en una pesebrera, va a estar comiendo bien. El asunto es que el trabajo del toro lo va a hacer el ser humano. Y en ese sentido, de identificar, de saber cuál es el animal que está en celo, y eso tiene un costo. Acuérdese que en ganadería todo es dinero. Eso tiene un valor. Entonces, debemos tener en cuenta que en cualquier proceso de intervención humana en técnicas de reproducción asistida, tiene costo, tiene un valor. Muy por encima al valor, ojo, aparentemente de la monta controlada, de la monta natural. ¿Por qué aparentemente? Porque, bueno, si bien la inversión inicial es mayor, las ganancias en genética son superiores y eso lo vamos a ver más adelante, por qué las técnicas de reproducción asistida son una solución genética y económicamente viable de la producción. Pero eso no lo vamos a ver hoy, creo que lo vamos a ver la otra semana. Sin embargo, entonces, en este sentido, la monta controlada, ojo, y que no se les olvide, es donde el hombre interviene. Entonces, una de las técnicas, las que le conté ahorita, la más sencilla de todas es esta, es la cual el técnico está atento del celo del animal, va y lo retira del potrero, se lo lleva al toro, espera que el toro la copule y vuelve y la saca y listo. Sencillamente se espera la monta, se espera el diagnóstico 45 o 60 días después para determinar si hubo preñez o no. Ahora, después de la monta controlada viene otra técnica que es la que yo mínimamente quiero que ustedes aprendan, que es la que yo quiero que ustedes accedan a ella, que es la que yo quiero que ustedes eh, pues mínimamente salgan con esas competencias. Eh, en ese sentido, muchachos, necesito hacer algo. Esperen un segundito. Les voy a pedir 2 segundos de su tiempo. Necesito hacer algo aquí. Así que espérenme un segundito. Ya regreso. Un segundo.
Ya, bueno, muchachos, qué pena. Estaba aquí atendiendo a un amigo que me estaba necesitando. Entonces, bueno, qué pena con ustedes, muchachos. Sigamos aquí. Entonces, estábamos hablando de que en ese sentido, entonces, una de las técnicas más básicas que pues necesariamente debo tener es la inseminación artificial. ¿Qué es la inseminación artificial? Si ustedes leyeron el texto, pues ahí eh, les explico, se les explica el texto. Bueno, yo no lo explico porque yo no soy el autor del texto. Se les explica puntualmente qué es la inseminación. Sin embargo, este es un término, esta es una definición que yo pues le doy muy sencillo, que es la inoculación de semen vivo. Vamos a utilizar el marcadorcito que resultó siendo muy interesante. Ojo, semen vivo y de alto valor genético en una hembra periovulatoria. Entonces, vamos a ver. Lo primero, obviamente, el semen tiene que estar vivo. Ustedes ya saben de qué se conforma el semen. El semen se compone de plasma y espermatozoides. En este sentido, el semen tiene que estar vivo. Los espermatozoides tienen que estar vivos, móviles, que tengan la capacidad de moverse progresivamente hacia adelante. O sea, que sean lo suficientemente hábiles para hacer todo el tránsito necesario para fertilizar un óvulo. Ahora, otra palabra clave es alto valor genético. ¿Y por qué alto valor genético? Bueno, porque es que cuando vamos a inseminar, nosotros lo que vamos a necesitar es que el toro donante de ese semen sea un animal excepcionalmente bueno. ¿Por qué excepcionalmente bueno? Porque si ese toro es excepcionalmente bueno, sus crías van a ser excepcionalmente buenas. Ojo, tenemos que tener en cuenta que también existe la genética materna que implica tener en cuenta a la hora de hacer progresión genética, que eso lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a ver catálogos de semen. Es así, muchachos, que es importante y es determinante que a la hora de tomar el germoplasma, el semen a inseminar, debemos tener en cuenta de que, ojo, primero, pues obviamente que esté vivo. Y segundo, de que tenga alto valor genético, de que el animal sea un animal muy bueno. Y segundo, ojo, eso es referente al semen. Pero ¿a quién vamos a inseminar? Ojo, obviamente, pues inseminamos a una hembra, los toros no se inseminan, eh, pero en un proceso de que sea periovulatoria. ¿Qué significa la palabra periovulatoria? Bueno, significa alrededor, peri significa alrededor de la ovulación. Cuando vimos allá con ustedes que yo les explicaba qué era la ovulación, ¿cómo es ese proceso? Pues necesariamente sabemos que en el momento en el que el folículo se revienta, en el óvulo, en el ovario, perdón, se revienta el folículo y sale el óvulo, esa es la ovulación. Nosotros tenemos que aplicar ese semen vivo de alto valor genético en una hembra que esté cerca a la y viable en su 12 horas después o 12 horas, tiene que tener un óvulo 12 horas después de la inseminación como mínimo vivo, porque si ya pasan 12 horas, pues los espermatozoides ya se murieron y no tienen posibilidades de fertilizar. Entonces, muy interesante que a la hora de la inseminación nos den cuenta de que la hembra no solamente debe estar en celo, debe estar ovulando, porque el celo, si ustedes recuerdan, es la manifestación del comportamiento sexual, pero no necesariamente es la que determina la ovulación. La ovulación la determina un fenómeno causado por la hormona folículo estimulante, perdón, luteinizante, la LH, que es la que genera un pico y la que revienta el folículo en ese momento. Entonces, es interesante que a la hora de inseminar tenemos que tener en cuenta que la hembra esté en un celo fértil. Celo fértil es que va a liberar un óvulo
y que el semen, primero, que esté vivo y que sea de un toro que valga la pena. En ese sentido, entonces, aquí les explico de una manera, miren, ahí tenemos la imagen de un toro de alto valor genético. Ese toro de alto valor genético, pues lo vamos a cruzar con las vacas de la finca, que son animales bastante, digámoslo que, interesantes. Pero en este proceso, en el que queremos que las vacas nos paran crías de este toro, pues necesariamente entra el ser humano a hacer su labor ahí. ¿Qué es lo más probable? Que este animal que nosotros estamos viendo aquí no está en la finca, ni siquiera está en el continente, o que muchas veces ni siquiera esté vivo, que este animal haya fallecido o que esté en Europa o esté en Brasil, esté en Argentina, o esté en Bogotá. Y la ventaja de ese semen es que pues yo lo tengo guardado en tanques y se lo voy a inocular a mis vacas. ¿Y eso qué implica? Que los terneros pues van a ser terneros de un alto valor genético y van a ser animales que van a ser productivamente superiores a su madre. Ojo, interesante esta condición. En ese sentido, entonces, si ya sabemos que la inseminación es todo eso, debemos entender que para empezar a aplicar o para manejar la inseminación, lo clave, ojo, clave, es el control de los celos. Entonces, ¿qué es el celo? Si vamos por allá a las primeras clases que tuvimos, ustedes se acuerdan que el celo, el estro y el calor son tres eventos que denotan el mismo evento fisiológico. El celo es el momento en el que ella la montan y se queda quieta. El estro están altos los niveles de 17 de testradiol y el calor es porque está aumentada la temperatura 1 grado. Todos estos eventos relatan la misma condición fisiológica, que es la antesala de la ovulación. En ese sentido, nosotros cuando vamos a hacer inseminación artificial, pues debemos tener en cuenta de que estos celos son los que me van a determinar el éxito o el fracaso de la misma, por las condiciones que la dije la vez pasada, que es una hembra periovulatoria. En ese sentido, y entendiendo que las técnicas de reproducción asistida son técnicas en las cuales yo como técnico tengo que identificar los celos, pues entonces está la primera, que es el celo visto. El celo visto, ojo, cuando yo les hablo de celo visto, es que el técnico debe ver el celo, ustedes deben ver el celo. ¿Y cuál es el celo? Bueno, ojo, y la única manera de identificar un celo es que a la vaca la montan y se queda quieta. Tenemos que tener en cuenta eso, que está botando moco cervical, que está mugiendo, que está montando a otras. Esos son síntomas de que estuvo o que va a estar. Pero el único, y discúlpeme que sea tan incisivo porque es que es el único síntoma que me va a decir que la vaca está en celo, es que la monta y se queda quieta. En ese sentido, existe la regla AMPM. ¿Qué quiere decir la regla AMPM? La regla AM dice que si yo identifico el celo en las horas de la mañana, la inseminación la hago en las horas de la tarde. Por otro lado, si yo identifico el celo en las horas de la tarde, la inseminación la hago en las horas, al siguiente día en las horas de la mañana. ¿Y a qué obedece eso? Bueno, si ustedes recuerdan la gráfica o la aplicación de la fisiología de la reproducción, ustedes saben que el celo, el estro y el calor tienen una duración aproximadamente de 12 horas. En el momento en que finaliza el celo, pues automáticamente ocurre el metaestro, que es la ovulación. Tan pronto termina el celo, la vaca ovula. Y es ahí donde nosotros, como técnicos, tenemos que ser muy claves. Por eso le decía que 12 horas. Si en la mañana entró en celo,
pues necesariamente nosotros vamos en la tarde a identificar el celo del hacer la inseminación 12 horas después, entendiendo el concepto de que es una hembra periovulatoria. Ahora, existen otras técnicas que son las técnicas que hablan del control hormonal de celo, pues que es que mediante uso de medicación, mediante el uso de fármacos, lo que buscamos es manipular el ciclo estral de manera tal de que nosotros podamos acomodar el celo a cualquier hora. En ese sentido, pues existen muchos manejos, ojo, del celo, que si bien tiene algunas implicaciones, no es muy recomendable, ojo, cuando yo les hablo de esto, a la hora de inseminar. ¿Por qué? A ver, porque usar fármacos para manipular el celo, pues lo que vamos es a manipular el celo. Acuérdense que nosotros no necesitamos tanto el celo, necesitamos es la ovulación. Entonces, el manejo de estos medicamentos, pues tiene algunas implicaciones de que pueden servir, sí, pueden servir, pero no son específicos. Es como que ustedes le tiren un escopetazo a ver si le pegan alguna. Y no es lo conveniente porque, entre otras cosas, las hormonas son de los medicamentos mucho más costosos que existen en la medicina veterinaria. En ese sentido, entonces tenemos los primeros y los que más usa la gente son los inductores de celo. ¿Qué son los inductores de celo? Son hormonas que son análogos, ojo, que se parecen a la hormona endógena que produce el celo. ¿Cuál es la hormona que produce el celo? El 17 beta estradiol. Perdón, acuérdense ustedes que por eso es que se llama estro, porque están altos los niveles de estrógeno. Entonces, existen un montón de medicamentos que ahora no los vamos a ver, los vamos a ver la próxima clase. Son análogos sintéticos, medicamentosos, que se parecen al 17 beta estradiol. Entonces, la gente se los aplica y efectivamente 24, 48, 72 horas la vaca va a dar celo. ¿Qué tan bueno es? Bueno, para inseminación no es muy bueno porque la vaca va a dar celo, no va a dar ovulación. Pero para hacer estímulo de celos, pues sí, para algún momento se tiene que necesitar. ¿En qué momento? Bueno, para evaluar el líbido de un toro, puede ser. En ese sentido, sin embargo, para inseminación no tiene mucho peso. Otro tipo de inductores o medicamentos que hacen control del celo son las prostaglandinas. Recuerden ustedes que el cuerpo lúteo es la estructura que se produce después de la cicatrización de la ovulación allá en el antro. Ese antro, cuando ya se llena de células luteínicas y termina ya su formación, él debe ser roto. Resulta que quien rompe ese cuerpo lúteo es la prostaglandina F2 alfa. Al finalizar o al terminar la acción hormonal que hace el cuerpo lúteo, pues fisiológicamente la hembra entra en celo. Ahora bien, ¿qué tan fértiles son esos celos? Bueno, no todos los celos son fértiles, porque resulta de que si puede que ocurra una ovulación, el óvulo no puede alcanzar, no puede que haya alcanzado la madurez suficiente. Entonces, si van a sincronizar ustedes celos con prostaglandinas, bueno, pues no es que sea tan eficiente. ¿Por qué? Porque de alguna manera vamos a inducir un celo que puede que sea ovulatorio, pero no es garantía de que ese óvulo esté maduro. Y si no está maduro, no estamos liberando óvulos, sino ocitos. Y los ocitos no los fertiliza el espermatozoide. El espermatozoide fertiliza son óvulos. Acuérdense que el óvulo es la célula madura. Bueno, en ese sentido entonces, es importante que nosotros dentro del concepto técnico que tenemos de manipulación hormonal, debemos tener en cuenta que a la hora de manipular inseminación artificial, pues necesariamente debemos tener en cuenta que debemos conocer la fisiología de la vaca. Debemos conocer
cómo es su comportamiento fisiológico básico, porque acuérdense que es la inseminación quien determina, en la inseminación quien determina el éxito es que esté cerca a la ovulación. Y en ese sentido, pues si yo no conozco cómo es el funcionamiento, pues tristemente voy a tener, no voy a tener la capacidad de tener éxito en la inseminación, o sea, no voy a preñar las vacas. Entonces, bueno, muchachos, la sesión de hoy es un poco cortica, sin embargo, quiero que interactuemos porque en esto normalmente genera muchas dudas en mis aprendices y normalmente pues yo siempre dejo 15 minutos para atender las dudas de ustedes, porque pues es un tema que apenas vamos a comenzar y es amplio. Así que muchachos, los escucho. Todas las dudas. ¿Están ahí? ¿O me quedé solito? Itro, tengo una duda sobre el PDF que nos mandó. En el cuadro, en la página Cuénteme. 38, en el cuadro que dice motilidad por ciento, ¿qué Sí, significa eso ahí? espérate, ya abro yo porque no recuerdo. A, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, en A la ver, 38, en el cuadro que está ahí. ¿en cuál página? ¿En cuál página? En la 38, dice. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, señor. ¿Qué no entiendes? La palabra que dice modalidad, esa palabra qué significa Bueno, ahí. a ver. eh, esto es, sí, 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 ya te voy a explicar, ya te voy a explicar, ya te voy a explicar. Esto hace referencia a las condiciones de especies domésticas. Si bien es una condición que determina que el toro o que el reproductor está funcionando, ella lo que indica es cómo se mueven los espermatozoides en grupo e individualmente. Yo con esto, pues a ver, cuando, no sé, tenemos que verlo. Una de las prácticas que hacen conmigo es evaluación reproductiva del macho. Eso todavía no lo vamos a ver, porque pues, yo primero quiero que veamos muy bien lo de la inseminación, o sea, sobre todo toda la técnica de inseminación. ¿Por qué? Porque la evaluación reproductiva del macho, pues nosotros lo que vamos es, tomamos una muestra de semen del toro y evaluamos cómo funciona el semen. Dentro de las pruebas de funcionamiento, miramos cómo se mueven los espermatozoides y esas son las pruebas de motilidad. Pues para que no te quedes con la duda, sin embargo, esto en algún momento tenemos que verlo y tenemos que hacerlo. En ese sentido, lo que buscamos es evaluar cómo se mueven los espermatozoides normalmente. Los espermatozoides normalmente se mueven progresivamente hacia adelante. Es decir, se mueven de frente y ahí, de frente y hacia adelante. No andan de lado ni para atrás, sino progresivo, o sea, siempre que se muevan, se mueven del puesto. Porque hay algunos espermatozoides que se mueven, pero no avanzan. Por eso es que le digo progresivamente hacia adelante. Porque hay algunos que se mueven
progresivamente, pero no se mueven de frente, sino se mueven de lado o progresivamente hacia atrás. Debe ser progresivamente hacia adelante. Entonces, eso es lo primero que evaluamos de los espermatozoides. Y segundo, cuando los evaluamos individualmente y cuando les evaluamos en grupo, la movilidad debe hacer oleadas y remolinos. Para que recuerden algo, ustedes cuando han tenido la posibilidad de ir a Gamarra y de ver el río Magdalena hace remolinos. Esos remolinos que hace el río Magdalena, que vemos nosotros en el agua, son muy parecidos a los remolinos que hace la motilidad cuando vemos espermatozoides. Yo se los estoy diciendo ahora, sin embargo, no es tan gráfico ni tan enriquecedor como que lo vean en un microscopio. Y es lo que pues yo quiero que la siguiente práctica que vamos a ver, pues va a ser esa evaluación reproductiva del macho. ¿Listo? Entonces, bueno, no sé si te respondí, Ever, o hay otra pregunta. No, hay que, una preguntita para la parte personal, ¿qué tanto, a echarle un toro gir, un toro que es cruzado, que es gir, según normal, qué tan bueno puede salir la cría con una vaca normal? Viejo, si el toro es excepcionalmente bueno, puede ser Gir, Brahman, Holstein, lo que usted quiera. Si el toro es excepcionalmente bueno y la vaca es buena, lo más probable es que usted tenga una vaca buena. La cría vaya a ser una cría buena. Acuérdense que la genética es la mitad el padre y la mitad la madre. Nunca se les vaya a olvidar eso. Entonces, usted puede tener el mejor toro del mundo, pero si le va a poner ese semen a la peor vaca que tiene, obviamente la cría no va a ser la mejor cría que va a tener, porque acuérdese que tiene la genética materna que también tiene un grado de funcionamiento ahí, digamos lo que de alguna manera determinante a la hora de hacer la evaluación. De hacer la evaluación, no, de hacer el cruce genético. ¿Alguna otra pregunta más, muchachos? Listo. Está claro, como el agua del río Sí, te voy a entrar más Magdalena, dudas. El caño de Cristo. el caño del Cristo. Sí, señor. Ay, me da. Ah, ok. Bueno, los que conocemos a Huachica sabemos bien quién es el caño del Cristo, puede que algunos no. Sí. Ah, bueno, muchachos. Espero que entonces esté todo claro, todo bien. Bueno, entonces yo voy a suspender la grabación